Hola, yo soy Talina y esta es mi historia con lupus. Gracias a tantas oraciones, peticiones y a la buena vibra de muchísima gente que nos quiere y nos apoya, por fin el jefe de neurología pudo decirme qué es lo que tenía mi hijo. Y el diagnóstico fue síndrome cerebeloso. ¿Y qué es el síndrome cerebeloso? Se los voy a leer. Se define como un conjunto de signos y síntomas provocados por alteración anatómica o funcional del cerebelo. Es una condición que afecta el control de este sobre el movimiento estático y dinámico, lo que le pasaba a mi hijo, provocando la pérdida de fuerza, debilidad muscular, temblor intencional y alteración de la marcha. Eso era porque tenía tanto desequilibrio. El cerebelo es la estructura del sistema nervioso que tiene como función esencial conseguir que los movimientos sean uniformes y coordinados. Para lograr tal cometido, recibe órdenes e información de otros órganos como el cerebro y la médula espinal y los receptores sensoriales. Se les atribuye además la regulación de funciones como el equilibrio, la coordinación motora y la postura corporal. Es por eso que Juan Pablo ya no tenía el mismo equilibrio que antes, porque se le había inflamado el cerebelo. Y pues bueno, si él mandaba las indicaciones para tener buena marcha, buen equilibrio y precisión en movimientos finos, pues él ya no lo tenía. ¿Por qué pasó? No sabemos. Algunos doctores dijeron que quizá eran los lácteos, otros doctores dijeron que no, simplemente una bacteria o un virus o algo lo había inflamado, pero se le había inflamado el cerebelo. Me dijeron que tomara prednisona. Yo dije, ¿de verdad? ¿Tiene que tomar prednisona? Recordé todos los efectos secundarios que ha tenido la prednisona en mí, que ya les he contado en otros videos. Y yo decía, yo no quiero que él tome prednisona, pero si es necesario debemos dársela. Y mi esposo me decía que sí, me alentaba mucho para que pues le diéramos prednisona. Y así lo hicimos, me dieron de alta finalmente para que con el medicamento y el reposo él se iba a mejorar. Y pues, ¿qué creen? No fue así. En cuanto él empezó a tomar la prednisona, empezó a vomitar. Y el vómito ya no paró. Empezó vómito y vómito y vómito. Ya no podía hablar y no se contenía por el vómito que tenía. Estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer. Recuerdo que su madrina, Yuri, a la cual agradezco infinitamente, y a Ale también, todo el apoyo, las mejores madrinas que le pudieron tocar a mi hijo, lo vinieron a bañar y cuando lo vieron, pues estaban muy tristes de cómo él estaba. Ya no era el niño de hace una semana, de hace 15 días. Y pues bueno, lo que me dijeron es que teníamos que buscar otra alternativa. No podía estar así. No podía seguir vomitando y vomitando y vomitando y ni siquiera tenía conciencia de dónde estaba. Estaba su vista totalmente perdida. No sabía qué es lo que pasaba. Mi suegro ya estaba aquí. Estaba muy preocupado por su nieto. Era su adoración, mi hijo. Y me dijo, ¿por qué no lo llevan al hospital, al Instituto Nacional de Pediatría que está en el sur? Entonces platicamos con mi esposo y decidimos que sí, que nos íbamos al Instituto Nacional de Pediatría. Pusimos todas las cosas de nuevo y nos fuimos rumbo al sur. Cuando llegamos, me dieron una silla de ruedas, pasé y no me aceptaron. Juan Pablo no dejaba de vomitar, yo llevaba una bolsa para lo que vomitaba y trataba yo de que estuviera lo mejor posible, pero no funcionaba nada.
Le dije al doctor que me recibió en el triage qué es lo que había pasado y me dijo, señora, no lo podemos recibir. Usted ya tiene una historia clínica en el Hospital Infantil de México y debe de regresar allá. Le dije, doctor, solamente me dijeron que era síndrome cerebeloso, se le iba a quitar y no ha dejado de vomitar, o sea, cada vez está peor. Dígame qué hago, qué voy a hacer si ustedes como expertos no saben qué hacer, yo menos. Uno como paciente confía en ustedes y él no está mejorando, él está empeorando. Me dijo, lo lamento mucho, pero no le podemos ayudar. Por protocolo, usted debe de regresar al hospital infantil y le aseguro, señora, que le van a ayudar. Salí muy triste. Le dije a mi esposo en la reja, no nos van a aceptar. No lo pueden revisar por protocolo y dicen que nos regresemos al hospital de Instituto Nacional de Infantil, al Hospital Infantil de México. Mi esposo me vio y yo solo observé cómo se le bajaban las lágrimas. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, regresar al hospital. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y así fue. Creo que llegamos lo más pronto posible. Mi esposo estaba desesperado porque él seguía vomitando. Llegamos al hospital infantil y yo pedí hablar con el encargado de neurología, con el jefe de neurología, y le dije qué es lo que había pasado, lo que me habían recetado de prednisona y que ni siquiera la había podido él mantener en su organismo porque la había desechado. No le paraba el vómito. Lo ingresaron y ya no pasamos al área de urgencias, pasamos directamente al área de neurología. Empezaron estudios y más estudios, un doctor, otro doctor, todo el mundo me preguntaba qué es lo que había pasado. Se supone que el diagnóstico era síndrome cerebeloso, pero no cedía. Cada vez estaba peor, cada vez tenía menos fuerza, cada vez tenía menos estabilidad, estaba muy mal. Hasta que ahí pasó muchísimo tiempo. Poco a poco iba él recuperando la fuerza, la energía y le pararon el vómito. No recuerdo muy bien qué medicamento le dieron, pero sí pararon el vómito que tenía en ese momento. Por tanta depresión, recuerdo que casi no comía. Tenía yo que comer porque Dios decía que tenía que estar fuerte para Él. Él me necesitaba como yo a Él. Pero cuando en el lugar donde iba yo a comer, la mayoría éramos mujeres. Volteaba y era la mayoría de las mamás muy preocupadas por la situación de salud de sus hijos. Se respira una tristeza enorme de todas las mamás que están ahí esperando algún resultado o que mejore su hijo o que le den un diagnóstico. Todas estábamos muy tristes. Algunos papás también estaban acompañando a sus hijos y pues todas se nos veía la cara de preocupación y de tristeza por cada una la situación que estaba viviendo. A pesar de que comía, empecé a bajar mucho de peso. Yo creo que era la preocupación, la tristeza y el miedo de perder a mi hijo. Me sentía yo como decaída, me veía yo al espejo y estaba demacrada. Y yo creo que se me empezó a notar, porque un día estaba yo terminando de darle de comer a mi hijo cuando pasó a revisión el jefe de neurología. Me vio y me dijo, ¿qué pasa, señora? Si su hijo va mejorando, ¿por qué está así? Le dije, ay, doctor, es que ya estoy muy cansada. Ha pasado cerca de un mes y no he podido ir a mi casa a bañarme como se debe, a dormir un poco y tengo lupus. Y me dijo, ¿y dónde se queda? Le comenté que mi esposo dejaba el coche cerca de la salida y que ahí me quedaba. Y me dijo, ¿por qué hace eso? Eso es muy peligroso.
Le dije, no puedo irme a mi casa, es muy lejos y tengo que estar aquí al pendiente de mi hijo. Y me dijo, ay señora, ustedes las madres son de un sufrir, lo cual no me gustó que me dijo, pero eso me dijo. Me extendió una hoja donde autorizaba que alguien más, aparte de mí y de mi esposo, se quedaran a cuidarlo. Y pues así fue. Sus madrinas, que son unos ángeles aquí en la tierra, y mis primas me apoyaron para irlo a cuidar en la noche. Así pudimos descansar unas noches, mi esposo y yo. Pudimos ir a bañarnos, a dormir un poco y regresar listos para volverlo a cuidar. Él fue mejorando poco a poco, gracias a Dios y afortunadamente. Ya no quería la comida del hospital y eso era buena señal. Ya quería algo más que no fuera lo que le daban en el hospital. Y pues sí, finalmente me dan de alta y pues me dijo el doctor que iba a tener secuelas. Secuelas porque la inflamación del cerebelo había sido muy fuerte, pero que se iba a recuperar. Salió sin tener movimientos de precisión, movimientos finos, y salió sin caminar. Le mandaron terapia, buscamos una alternativa de que le dieran terapia aparte de la terapia del hospital para que él se recuperara fácilmente y tuvo tanto terapia física como de movimientos finos. Esto porque pues sí perdió todo eso por el síndrome y la inflamación del cerebelo. Finalmente él se recuperó, sí tiene secuelas actualmente, no tiene el equilibrio preciso o los movimientos exactos, finos, pero ha tenido muchísimo avance, lo cual agradezco infinitamente. Recuerdo perfectamente bien cuando volvió a caminar. Él, muy motivado, me dijo, mamá, ya camino, veme. Y empezó él a caminar y bueno, a mí se me iluminó el corazón. Dije, ya está regresando mi hijo de nuevo. Fue una situación muy complicada, muy difícil, que no le deseo a nadie. Las mamás, las que somos mamás, me entienden perfectamente. Yo creo que lo que menos queremos es pasar por una situación así. Pero aprendí mucho. Aprendí que con una enfermedad como es el lupus, se puede cuidar a las personas que amamos. Podemos ser fuertes cuando nos necesitan. Y si tú tienes una enfermedad difícil, como es la mía, te aseguro que puedes cuidar a los tuyos, que puedes ser fuerte y que se pueden apoyar en ti, así como nosotros nos apoyamos en ellos cuando nos sentimos muy mal. Podemos vivir con una situación difícil. ¿Es complicado? Claro que sí, lo sé porque lo he vivido. Es muy complicado tener una enfermedad y tener una familia que dependa de ti, en este caso como lo era mi hijo. Pero se puede salir adelante. Yo sé que si tú tienes una situación así vas a decir, qué fácil. No, no ha sido fácil. Todo pasa. Te aseguro que si tú estás ahorita en un momento difícil, también va a pasar. Porque lo último que tienes que perder, y a lo mejor parece comercial, pero es lo último que se pierde, la esperanza de que todo va a estar mejor. Y mantente positiva, eso nos ayuda mucho. Yo en ese momento y en esos transcursos de la enfermedad, de ese tiempo que estuvo internado Juan Pablo, no tuve activación de lupus, no tuve dolor. Sí tenía que cuidarme, tomar mi medicamento como me indicaban, tomar el agua que necesitaba, no descuidarme porque yo no podía estar enferma cuando más me necesitaba. Y si tú tienes una enfermedad, puedes salir adelante. Podemos cuidar a los que amamos. Espero que este video sea de utilidad para ti y para los tuyos. Si tú tienes una enfermedad, échale ganas. Vivir es maravilloso. Y nos vemos en la próxima.